Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar comienzo al examen, ¿sí? Para el caso del grupo 1, formado por Franco, Augusto y Marcos, de la empresa Motoscaler. Es un examen tipo coloquio, ¿sí? Lo que significa de que ustedes van a responder en función no solo de los conceptos teóricos que adquirieron, sino además sobre el mazo original de una de las motos de ustedes. Primer pregunta con la que vamos a comenzar, y vamos a comenzar mirando el plano. Yo les voy a ir mostrando el plano para que se vaya entendiendo. Ahí está el plano en cuestión, que es el plano con el que hemos estado trabajando, que es el plano que Marcio mandó en su momento. Mirando el plano, muchachos, ¿sí? Mirando el plano, vamos a analizar primero lo más elemental. Vamos por la primera parte, que sería la parte de iluminación. Describan la interpretación que ustedes hacen del circuito de luces bajas y luz alta, sería en este caso que ustedes tienen una única lámpara, digamos. Entiendo yo que es una única lámpara la que tienen, ¿no es así? Sí, bueno. Desde el inicio hasta el encendido de la lámpara, eso es decir, desde la fuente de energía, el interruptor que lo gobierna y finalmente la lámpara en sí misma, o sea, el retorno de la corriente. ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar con esta descripción? Cualquiera de los tres, o sea, uno de los tres tiene que comenzar con la descripción. No sé quién. Comencemos describiendo cuál es la lámpara en cuestión. Bueno, ok, Augusto. Bueno, entonces, ¿cómo sería la descripción que vos harías del circuito relativo a esa lámpara en particular, digamos? Batería. Bien, perfecto, muy bien. Fusible, muy bien. Perfecto. Bien, ¿cuál es el cable? Márcalo al cable, por favor. Ok, márcalo. Muy bien, el cable. Ajá. Sí, el nodo, muy bien. Llave. Sí. A ver, márcalo. Márcalo, Marcos. Ah, bien. Ahora, ese cable que ustedes acaban de marcar, este último que acaban de marcar ustedes, ¿es masa o son 12 voltios? ¿Cómo se dan cuenta que son 12 voltios? A ver, márcalo, ¿por dónde ha entrado? O sea, ahí tenés un puntero, ahí arriba del hogar, hay un palito, ahí tenés un puntero, es medio largo. Sí, bien, sí, pasa por el fusible, bien. Si todo pasa por la llave, entra el cable, tiene que entrar a la llave, ¿o no? Bueno, ¿cuál es el terminal de entrada de la llave? El cable, digamos. ¿Cuál es la llave? Ubica primero la llave. La llave de contacto me estoy refiriendo. No, no a la llave del llavero, esa, bien, ahí está. Bueno, uno de los tres cables de la izquierda habíamos dicho que era salida.
O sea, bien. Uno de esos va a ir a alimentar el circuito de la lámpara. Ese cable. Bien. Ahora, ese cable, pregunto, ¿debería pasar por algún elemento antes de llegar a la lámpara? Por el interruptor, correcto, el interruptor de la lámpara propiamente dicho. Exacto, muy bien. Bueno, entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde sucede eso? Si ese es el cable que trae la alimentación, ahí tienes un nodo. Entra la llave. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el cable de salida que va a proveer a la lámpara, a esta lámpara en cuestión de la cual estamos hablando? ¿Y por qué allí abajo? ¿Qué switch es ese? Ah, muy bien. Cambio entonces de luces de bajas a altas y esa llave, por lo que se ve, efectivamente gobierna uno de los filamentos. ¿Y el otro filamento? Seguí el otro cable. Seguí ese, seguilo. Ahí, y al otro también. Quiere decir que entonces gobierna los dos elementos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, el cable del medio de la lámpara, ¿qué es? Masa. Asegúrense de que sea masa. Sigan. ¿Y a dónde está el simbolito de masa que no lo veo? Ahí está. Bien. ¿Ven? Entonces, perfecto. Han encontrado entonces el camino completo para el subcircuito, luces bajas y altas de este modelo de scooter. Ok. Vamos ahora con el tema de las lámparas de giro. Las lámparas de giro, de las cuales la moto, como en un automóvil, posee 4, más los testigos de tablero. Identifiquen las partes nuevamente. Arranquen desde la batería, cable de alimentación, etcétera, todo lo demás. Batería. Bien, batería. Sí. Sí. El tablero. Perdón, no. La ficha. Ajá. Bien, está bien. A ver, ¿a dónde entras? Ajá. Pregunto, ok, ¿y cuáles son los interruptores de giro? O sea, ¿cuál es el dispositivo que dice giro derecho, giro izquierdo? La llave. Bien, ahí tenés la llave. Bueno, ahora demostrá que ese cable al cual estás haciendo referencia alimenta a ese interruptor y que finalmente le va a terminar dando energía a las lámparas izquierdas o a las lámparas derechas. ¿Cómo lo vas a hacer? Ten en cuenta que el circuito de giro, aparte de la llave y de las lámparas, ¿qué otro elemento tiene? Ah, el destellador. Entonces, hagan la cadena. Hagan toda la cadena. Bien. Ok, perfecto. Sí. Ajá, y de eso. Sí. Bien, perfecto. A la ficha del destellador. Bien, alimentación al destellador. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, vamos a ver cuál de los dos cables de salida, porque ¿es un destellador electrónico el de ustedes? Sí, entonces como es un destellador electrónico,
significa que uno de esos dos cables, ¿qué tiene que ser? A ver. Ajá. Del indicador del tablero. Ajá. Y el otro, ¿a dónde va? Sigan los cables, sigan. Al interruptor, que es el que va a derivar para el lado izquierdo o lado derecho. Sigan los cables, sigan uno. A ver, de las salidas de ese interruptor. De la salida del interruptor. Ya identificaste la entrada. La salida deben ser los dos cables de la derecha, me imagino. Bueno, entonces, seguí uno, el que te guste. Bien, ahí. Testigo de tablero derecho. Bien, y ahora, ¿a dónde más tiene que ir? Te pasaste, me parece. Ahí tenés un nodo ahí. Mamá, ahí. No, ahí. Ahí está. Esa es lámpara delantera derecha, ¿no es así? Que se tiene que encender y que tiene que estar como con la lámpara trasera y derecha. En paralelo. Busquen a ver si el mismo cable sigue hasta la lámpara trasera derecha. Sigan el cable, sigan. Ahí está. Sigue. Por lo tanto, pregunto, el otro terminal de estas lámparas, ¿a qué debe estar conectado? ¿A 12 voltios o más? Verifiquen que está a más. Vamos a decir, el dibujante hizo bien las cosas. Busquen el otro cable y verifiquen que efectivamente esté conectado a más. A ver, Augusto, a ver. El de abajo, bien. Sí, muy bien. Bien. Y ahí está el nodito que va al terminal de masa. Perfecto. Muy bien. Ya han identificado entonces luz baja, alta, giro, testigo de tablero, destellador. O sea que han encontrado de la parte de alumbrado, digamos, prácticamente todo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la parte de nivel de combustible. ¿Cuáles son los elementos involucrados en el circuito de nivel de combustible de este vehículo? Ajá, muy bien. Perfecto. El flotante. Ajá, bueno, a ver, sigan el circuito para que yo más o menos lo entienda. ¿Cómo sería la cuestión acá? Sí, muy bien. Bien. Sí, bien, perfecto, bien. Bien, Marcos, bien. Sí, señor, bien. Sí, señor. Del flotante, muy bien. ¿Y por qué, pregunto, Franco, por qué tiene 3 cables el instrumento de tablero? O sea, ya ubicaste uno. Ese cable evidentemente que trae 12 voltios. 12 voltios, bien. Ahora, los otros 2 cables, ¿qué serán? ¿Cuál es el del flotante? Por favor, márcalo. A ver, Marco, a ver. Seguilo. Muy bien. Indicador de combustible. ¿Y qué más? Y el retorno por el otro lado. No, el otro. Ahí. Dale. Seguilo. ¿Ves? Retorna. Pregunta. ¿En qué configuración están conectados el indicador del tablero de combustible y el dispositivo flotante que ustedes tienen allí dibujado en el plano? ¿Cuál es la configuración eléctrica en la cual están conectados?
Ayer estuvimos hablando, les recuerdo, con ustedes ayer no fue, fue el martes, Eh, recordemos que habíamos dicho de que, a ver, vamos a recordar brevemente cómo era el tema. A ver, Franco, decime, el instrumento de tablero, en su parte interna, aunque no lo hemos desarmado para no destripar el tablero que han traído, pero el instrumento de tablero, en su parte interna, tiene ¿qué? Elementos eléctricos, me refiero, a eso me refiero. O sea, ¿qué tiene adentro? No me refiero al flotante, me refiero al instrumento de tablero, al que indica lleno, medio tanque, full, sí, o sea, a esto me estoy... Bobinas, no resistencia, bobinas. El que tiene resistencia es el flotante, tiene una resistencia variable. Una de esas bobinas habíamos dicho que estaba conectada, ¿de qué manera? Bien, los dos extremos de las bobinas reciben 12 voltios. Por eso ustedes tienen un cable, el de arriba del plano, ese, que recibe 12 voltios directos. A la salida de la llave, fíjense que el tipo recibe 12 voltios directos. Bien, ahora, una de esas bobinas por dentro está conectada, dijimos cómo, directamente a dónde, y que provocaba un campo eléctrico, un campo magnético constante. ¿Se acuerdan cuál era? Había una bobina que provocaba un campo magnético constante y la otra bobina provocaba un campo magnético variable. Correcto, bien Augusto, bien. La bobina variable, la que genera un campo variable, va directamente conectada al sensor, que en este caso es una ¿qué? Sí, es un flotante, pero eléctricamente hablando es una resistencia variable. Entonces yo pregunto, ¿en qué configuración debe estar conectada la bobina que genera el campo variable junto al flotante, porque vos me acabas de decir que está conectado junto al flotante, para que cuando el nivel de combustible cambie, se vea acusado eso en la aguja del instrumento? ¿En qué modo están conectados ambos elementos? Correcto, en serie. Esa es la respuesta. Están conectados en serie. Lo que significa, y volvemos al primer día de clases, que si yo en un circuito serie, en cualquier parte del circuito serie, se abre el circuito, es decir, se interrumpe el circuito, ¿qué pasará en esa parte del circuito? ¿Seguirá funcionando? No. Por lo tanto, la única bobina que quedará actuando, me estoy refiriendo a la bobina del instrumento del tablero, será la que es fija, la que genera el campo magnético fijo. Y la aguja se irá al fondo, golpeteando al fondo. Y ustedes van a mover el flotante y no va a pasar nada, la aguja no va a variar. Eso es indicativo de que el circuito de la bobina de campo magnético variable en alguna parte se abrió. Cable, fichas, no sé. Pero en algún lugar el circuito se interrumpió. Porque recordemos que la aguja queda a merced de los dos campos. De la fuerza de la bobina fija y de la fuerza de la bobina variable. Esto es lo importante para entender el circuito. Bien. Bueno, ya hemos visto entonces iluminación, hemos visto testigo de tablero, bueno, obviamente el velocímetro, eso como es mecánico no vamos a hablar nada. Hemos visto instrumento, ¿ustedes qué instrumento tienen aparte? De carga de batería. Sí. En este caso, bueno, no se suministra por parte del fabricante información de lo que es, y no veo que esté allí en el plano este instrumento. Bueno, como no está en el plano no lo podemos analizar, porque no podemos ser adivinos y no vamos a hablar sobre cosas que no conocemos. Hemos analizado entonces el otro instrumento, que es el instrumento de nivel de combustible, lo han hecho correctamente. Finalmente queda, para que me expliquen algo, yo como no sé nada de motos, porque nunca anduve ni siquiera en una moto, que me expliquen cómo es el sistema de arranque de esta moto, en el plano. O sea, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esta moto se pueda poner en marcha?
Me refiero, para que el motor de arranque gire, a eso me estoy refiriendo. O sea, que el relé de arranque quede energizado. ¿Dónde está el relé de arranque? En el plano, ahí tienen el puntero, chicos. El relé de arranque, ¿dónde está? Bien, muy bien, Augusto, bien. Entonces, el relé de arranque, evidentemente, tiene una bobina en su interior y necesita ¿qué para que eso funcione? Tiene dos cables. ¿Qué tiene que tener esos dos cables? Bien, 12 voltios, ¿qué más? ¿Y el otro cable qué tiene que tener? Más. Lógico. Es la única manera de que una bobina funcione. No hay otra forma. Bueno, entonces, ahora demuéstrenme en el plano todos los pasos. Imagínense que ustedes se suben a una moto y que la tienen que poner en marcha. Paso 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Paso 2, paso 3. Y en el plano me van mostrando todos los elementos que se deben accionar para que efectivamente ese relé funcione. Contacto, decime, de esos 4 cables que tiene el llavero, porque ese es el símbolo del llavero, tiene 4 cables, ¿cuál es el cable que recibe alimentación de la batería de los 4? Correcto, el de la derecha. Muy bien, a través del fusible. Fundamental entonces. Si yo no tengo energía en la llave de contacto, ¿a dónde voy a ir a buscar el problema? Al fusible, de cabeza. Perfecto. Los otros 3 cables hemos estudiado y hemos analizado que si la llave está girada, deberían tener los 12 voltios de la batería, ¿no es así? Muy bien. Sigan el plano y ahora explíquenme ¿qué es lo que tiene que hacer el conductor como segundo paso? Ya puso la llave y ya giró. Bueno, ¿ahora qué sucede? ¿Y esos interruptores en dónde están físicamente en la motocicleta? En los pedales de frenos. Perfecto. Claro, son bulbos, exactamente. Sí, son switch, son interruptores eléctricos. Entonces, pregunta, ¿en qué configuración están esos 2 interruptores de freno? ¿Serie o paralelo? No se apuren a contestar. Miren bien cómo están conectados. ¿Franco? Sí, señor. Están en paralelo. Están en paralelo. Segunda pregunta. Si están en paralelo esos 2 interruptores, miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Es necesario que los 2 interruptores estén apretados simultáneamente o basta con que alguno de ellos esté cerrado para que se cumpla la condición de arranque, la segunda condición de arranque? Justamente por eso están en paralelo. Porque si estuvieran en serie, ¿qué hubiera pasado? Hay que apretar los 2. Fundamental. Muy bien. Y ustedes me dijeron, porque como yo no entiendo nada de motos, ustedes me dijeron de que hay una tercera condición que se tiene que dar eléctricamente para que finalmente el relé de arranque se pegue y energice el motor de arranque. ¿Cuál es esa tercera condición? ¿Dónde está el switch de arranque? Ahí está. Switch de arranque, y ahora muéstrenme que eléctricamente eso recibe energía de dónde. Muéstrenme todo. A ver, marca bien los cables porque yo. Ajá. Bueno, bien. Bueno, y seguilo el cable. Sale por el otro lado. Bien. ¿Y ahí qué tenemos? Ajá, ¿y a dónde va? ¿A dónde? Ajá. Masa. Entonces pregunto, ¿el switch qué da? ¿12 voltios o masa? Ah, masa. Entonces, seguí ahora el switch para el otro lado. Del cable derecho el mismo switch. Seguilo. No, para el otro lado.
Entonces, ¿qué terminal, ese terminal, qué tiene ahí? ¿12 voltios o masa? Masa. Entonces, del otro lado, ¿qué debería tener? 12 voltios. Busca a ver si es cierto que tiene 12 voltios. Te pasaste, me parece. Mira, baja. Ahí, ¿no tiene un nodo ahí? Y a la derecha. Ah. Entonces, pregunto, quiere decir, a ver si digo bien, si no me corrigen ustedes. Pregunto, suponiendo que el fusible esté en buen estado, el fusible de 7 amperes, ¿la bobina del relé de arranque recibe permanentemente 12 voltios? ¿Sí o no? Me estoy refiriendo con o sin la llave puesta, ¿eh? Correcto, bien Augusto, sí señor. El terminal derecho de la bobina, según se muestra allí en el plano, según se puede ver, no sé si quieren que veamos con la lupa, qué sé yo. Sí. Sí. ¿De dónde viene? A ver, ¿y qué opina el resto? En sí no vienen de los switch, sino que desde ahí le alimenta los 12 switch. ¿Quién alimenta a quién? ¿Pero de dónde salen los 12 voltios? No, 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 no. La bobina está separada del interruptor del relé. Yo no veo ningún cable que se una. Miren bien. No hay ningún cable que una el borne más de la batería con el cable de la bobina del relé. Si vos apretás el freno, a ver, mostrámelo bien. Para. Bien, bueno, a ver. Sí, sí. Bien, bien acá. Bueno, pero ¿qué te dio ese switch entonces? Del otro lado. Agarré el cable del otro lado del switch. No. Del switch. Del switch. Ahí sí. Eso, ¿qué es? Sí. Entonces, ¿qué da? Cuidado que ahí tenés la punta del ovillo, ¿eh? ¿Qué es ese cable? ¿12 voltios o masa? 12 voltios. Entonces, el switch del freno, ¿qué da? 12 voltios. Entonces, seguí ahora el cable derecho del switch del freno. Seguilo. Entonces, el terminal de la derecha de la bobina del motor de arranque recibe 12 voltios ¿de quién? Del switch del freno. El switch del freno le da los 12 voltios al relé de arranque. Punto 2, fundamental. Ahora busquemos la masa. La masa debería venir ¿de dónde? Del lado izquierdo, ¿no es cierto? El otro cable. Veamos quién le da masa a este muchacho. Siga en el cable izquierdo del relé de arranque. Ahí. Bien. Ahí. Bien. Ahora seguí del otro lado, porque tenemos que buscar, supuestamente le tienen que dar masa. Para arriba no, porque arriba está el destellador. Busquemos para abajo. Ahí está la masa. Entonces, saquemos conclusiones. El switch del freno le da 12 voltios y el switch de arranque le da masa. ¿Se comprende? O sea que hay un doble sistema de seguridad y no es como dijimos hoy al comienzo que recibía 12 voltios directos, sino que hay un doble sistema de seguridad dado por dos switches. Si los dos switches, uno de ellos con que no esté cerrado, ese relé no se pega y el motor nunca va a girar. Por lo tanto, si ustedes tienen un problema de arranque, tienen la obligación de buscar en esos dos lugares. Porque el relé de arranque recibe 12 voltios a través de alguno de los switches de los frenos y recibe masa del único switch de arranque que tiene la moto. Por lo tanto, se tienen que asegurar que exista eso allí. Y no echarle la culpa al motor de arranque, que el motor no anda, o que es el relé, por ejemplo,
porque una vez el problema está en los switches. Con que uno de los dos switches falle, chao, ese motor no arranca. Estas son las conclusiones a las que hay que llegar siempre, ¿sí? Esto es importantísimo, porque es la forma de razonar los circuitos. Bueno, nos vamos a la última parte, entonces, vamos a la parte de generación, regulador de voltaje, CDI, bobina de alta tensión. Habíamos dicho que el regulador es un circuito del tipo electrónico, ¿sí? Como es electrónico, necesita alimentación de 12 voltios, ¿sí? Es fundamental. Entonces, marquen por favor los cables. ¿Cuáles son los cables de alimentación? Tiene que tener un cable de 12 voltios y otro de masa, porque si no esta máquina no camina. Busquen cuáles son los cables 1 y 1. ¿Quieren que les corra esto un poquito? Bien, 12 voltios, ahí está. Ya tenés 12 voltios directos a través del fusible. Ahora se supone que este muchacho debe tener masa en alguna otra parte. Pero fíjense, o yo alcanzo, no sé si alcanzo a ver bien o mal, que el último cable del regulador también recibe 12 voltios de la llave. ¿Ven? Ahí está el nodo. Segunda condición. Les quedan 3 cables al medio. ¿Digo bien? Bueno, esos 3 cables al medio, ¿qué son? Bien, ya tenemos la masa. Fundamental. Condición necesaria para que esta máquina ande. Nos quedan 2. Sí. A ver, márcalo, Franco, a ver. Ajá. O sea, va el generador, no motor de arranque, el generador. Y el segundo, de ahí sale y vuelve. ¿Por qué vuelve? Vale decir, esa bobina que está dibujada muy esquemáticamente ahí abajo, esa, perfecto, esa bobina, que está muy dibujado muy esquemáticamente en el generador, representa todas las bobinas que hemos visto en las fotografías hoy de los generadores, de los alternadores de las motos, típicos. Es una representación esquemática. Tengan en cuenta de que habíamos dicho que si las RPM del motor aumentan, ¿qué pasa con la tensión del alternador? Es mayor. Por lo tanto, esa tensión entra al regulador. Entra al regulador. Porque tiene que entrar. Y es el regulador quien a la salida, y por medio de la llave de contacto, ¿sí?, va a provocar la salida, ahí, hace el camino inverso, no, para la derecha, ahí el camino inverso, ¿y eso dónde va? No, ¿qué pasó? ¿Eso acaso no viene de la batería? Entra, ¿no tiene un nodo ahí? Ah, entonces, no se olviden que el generador, por medio de su regulador de voltaje, que ustedes me dijeron que andaba alrededor de 14.1, 14.2 aproximadamente, tiene que cargar la batería. La batería no va a tener más de 12.6, 12.7, nunca va a tener más de esa tensión. Entonces, es fundamental entender de que la salida del regulador le va a inyectar tensión a la batería, como lo hemos estado mirando, ¿sí? Nuevamente, si ustedes ven de que no carga la batería, o si estando la moto en marcha, como yo les dije, vayan a la batería y midan la tensión, y ustedes dicen, no, pero acá no tengo la tensión del generador, no tengo los 14.1, 14.2. Podría ocurrir de que hay algo en el cableado, en la llave o en el fusible que tienen un problema, si hacen la primera medición de una, ¿sí? O sea, son lugares a donde hay que ir a mirar. Bien, eso es en cuanto al regulador. Entonces, lugar donde tenemos que mirar, bornes de la batería, medir la tensión, y tiene que dar ese valor de tensión con el manillar ligeramente acelerado, ¿sí? Les damos un poquito de vueltas a la moto.
para verificar la tensión de regulación. El elemento que detecta la posición del cigüeñal es un captor que está dibujado a la izquierda del alternador de la moto. Muy simbólicamente en el plano, allí, muy bien, efectivamente, muy simbólicamente, y va a generar una tensión que entrará en el dispositivo llamado CDI. El CDI, fíjense que tiene un modo muy particular de conexión, porque tiene que recibir alimentación porque también es un circuito electrónico. ¿Sí? O sea que este muchacho tiene que recibir la fuente de alimentación, tiene que recibir la señal del captor, que es básico, y alimentará el CDI, el primario de la bobina de encendido. ¿Dónde está eso en el plano? Ahí. Primario de la bobina de encendido. El primario de la bobina de encendido dijimos que tiene pocas o muchas vueltas de alambre. Pocas. ¿Y el secundario? Muchas vueltas para aumentar la tensión. Entonces, de allí saldrá un cable de alta tensión que irá a la bujía, que es ese símbolo que aparece allí con esas dos puntas, que es, en este caso, ustedes, porque es un motor monocilíndrico, tienen una única bujía. Muy bien. Valores de tensión, yo nunca se me ocurrió medir en el caso de unas motos de ustedes, pero seguramente está por arriba de los 13-15.000 voltios fácil. Bueno, ¿estamos entonces con todos estos elementos, chicos? Bueno, finalmente, como parte práctica, quisiera ver que hagan funcionar sobre la instalación eléctrica dos cosas y mostrar a la cámara circuito de destellador, que es algo que se puede mostrar, y circuito de nivel de combustible, que es algo que también pueden mostrar. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Bueno, conecten los elementos. Lo que necesitan es una fuente. A ver, ya te traigo una fuente. Muy bien. Fuente, toma atrás. ¿Listo? Bueno, muestren a la cámara, ¿sí? Acérquense, fíjense que tienen el monitor detrás de ustedes. Muestren a la cámara el circuito para un lado y para otro de destello de luces de giro, correcto. En ese lado, el lado derecho, bien, ahí se ve. El lado izquierdo, perfecto. Muy bien.
Bueno, y ahora vamos a ver la última parte, que sería la parte del nivel de combustible. ¿Sí? Mueve un poquito el tablero más hacia el centro, que la cámara está ahí lejos. Eso, ahí. Ahí, ajá, muévelo. Ajá, perfecto. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, caballeros, pónganse enfrente de la cámara porque van a ser vistos, van a salir por televisión. Con esto, el curso de ustedes ha quedado finalizado. Han aprobado la parte de entrenamiento que han recibido en Integral Capacitando. Felicitaciones, con esto ya están libres. Se pueden ir a brindar ahora. Bueno, muy bien. Felicitaciones, nos vemos.